Sí. Y sí, no se ve. Me dicen si va algo como lento, ahorita también la que hace algo lenta. Entonces me avisan si va lento, si soy yo o era él, por favor. Ya me falló. A lo mejor si era yo. Sora. Creo que ya. Otra vez. Bien, pues hoy nos toca ver productos notables. ¿Saben? Son esas multiplicaciones que a simple vista podemos realizar, o bueno, rápidamente, más bien. Bien, vamos a empezar nombrándolos, que es el binomio al cuadrado, que tiene esta forma, de la de a más menos b al cuadrado, ¿sí? Recuerden, si tiene dos términos es un binomio, y pues es al cuadrado porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner plumita. Bien. Binomios conjugados que tienen la forma de a menos b por a más b, que es indistinto, puede aparecer a más b por a menos b, ¿sí? Se llaman conjugados porque uno de los términos tiene, o sea, uno de los términos tiene el mismo signo, ¿sí?, que el otro en el otro binomio, ¿ok? Mientras que el otro término tiene el signo distinto, ¿sí? Se alternan los signos. Por ejemplo, aquí B tiene menos y en este tiene más, mientras que A en los dos binomios tiene el mismo signo, que es positivo. Cállese, señor. Bien, binomios con un término común, que es de la forma A más X por B más X, ¿sí? Puede ser menos X, pero bueno. Tendría que tener los dos, o sea, podría ser menos X aquí, pero aquí también tendría que ser menos X para que sea término común, si no ya no es común, ¿ok? Puede ser de las dos maneras. A más X por B más X o A menos X por B menos X. Bueno, aquí tenemos un término común, que en este caso es el X, ¿sí? Hay que incluir al signo, siempre hay que incluirlo, no lo podemos dejar de lado. ¿Ok? Bien. Binomio al cubo, que es de la forma a más menos b al cubo. ¿Ok? Es parecido al binomio al cuadrado, solo que este está elevado al cubo. ¿Ok? Es un binomio elevado al cubo. Tenemos binomio por un trinomio, como dice, es un binomio, ¿ok?, que va a multiplicar a un trinomio. Ahorita lo checamos, ¿sí? Pero tiene la forma de a más menos b por a cuadrada más menos ab más b cuadrada. Si se fijan, es como si es parecido a si este lo tuviéramos al cuadrado, si este binomio lo tuviéramos al cuadrado. La única diferencia es que aquí el cociente sería distinto, ¿ok? No sería igual. Pero eso ahorita lo checamos. Bien. El cuadrado de un polinomio, tenemos un polinomio que está elevado pues, al cuadrado. Disculpa. Bien. En el binomio por un trinomio, en la parte última, donde es más b cuadrada, ¿solo puede ser positiva o también negativa? Va a depender del signo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, del signo del binomio. Y también va a afectar aquí, ¿sí? Ahorita lo vemos, ¿ok? Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, y tenemos aquí entonces el cuadrado de un polinomio, que es elevar al cuadrado un polinomio. Por ejemplo, está este trinomio, podría ser uno de 4 términos, sí, también. Y así. Bien. Empezamos con binomio al cuadrado, que dijimos tiene la forma de a más menos b elevado al cuadrado. Y ¿alguien sabe cómo se llama
su producto. ¿Cómo se le denomina? Ok. Se le llama trinomio cuadrado perfecto, donde tenemos que es de la forma a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada. ¿Sí? Trinomio cuadrado perfecto. Okay. ¿Y cómo resolvemos un binomio al cuadrado? Bien, teniendo como ejemplo este y siguiendo los pasos que les puse aquí a la izquierda, me dice el cuadrado del primer término, ¿sí? El cuadrado de x, que entonces sería x cuadrada. Y luego me dice 2 veces el primer término por el segundo. Este término, x por 5 por 2, porque me dice que son 2 veces. ¿Ok? Y lo tengo desarrollado. Y al final me dice que es el cuadrado del segundo término. ¿Sí? 5 elevado al cuadrado, que sería 25. Y esta es mi respuesta. Ahí. Bueno. Supongo que aquí no hay problema, ¿verdad? Que lo tomaré como no. Continuamos con binomios conjugados, que dijimos que es de la forma a menos b por a más b, que nos va a dar a cuadrada menos b cuadrada. Sí, una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Ok? Así se llama ese binomio. Bien, ¿y cómo lo resolvemos? Pues es muy fácil. Teniendo este como ejemplo, y menos 7 por y más 7. Me dice el cuadrado del primer término, es decir, el cuadrado de y, que sería y cuadrada, ¿verdad? Después dice menos, ¿sí? Por ley de los signos, menos, más por menos, pues menos, ¿verdad? Entonces, menos el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término sería 49, y si es menos, pues es menos 49. ¿Ok? Y cuadrada menos 49. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Supongo que en este tampoco hay dudas. Así que nos pasamos al siguiente. Ok, binomios con un término en común, que ya dijimos que es de la forma a más x por b más x, que esto nos va a dar x cuadrada más la sumatoria algebraica de a más b por el término común más la multiplicación de los términos no comunes. ¿Ok? Bien. Entonces esto se llama trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Sí? Okay. ¿Cómo resuelvo? Aquí tenemos los pasos, teniendo como ejemplo 4x al cubo más 15 por 4x al cubo más 5. Aquí nuestro término común sería 4x elevado al cubo. ¿Okay? Entonces me dice que el término común se va a elevar al cuadrado. ¿Okay? Este lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado el cociente. Elevo y multiplico por 2, ¿verdad? Porque se va a elevar al cuadrado por 2 el cubo, ¿verdad? Entonces me dan 16x a la 6. Y de aquí sale. Entonces sale de 4x al cubo. Lo elevo a la 2. El cociente lo elevo al cuadrado. Y este se va a multiplicar por el 2. De aquí sale el 16x a la sexta. ¿Ok? Bien. Luego me dice, la suma algebraica, recuerden que si decimos suma algebraica es ya también juntando a la resta, ¿sí? Suma algebraica de los términos no comunes por el término común. Entonces, voy a sumar algebraicamente los términos no comunes, 15 más 5, ¿sí? Y aquí sería
menos, sería menos 5, entonces sería 15 menos 5, ¿sí? Pero como son positivos, pues entonces se suman. Entonces, 15 más 5 y lo voy a multiplicar por el término común, ¿ok? Que es 16, digo que es 4x al cubo, perdón. Okay. ¿Dudas aquí? No, ¿verdad? Ok. Sí, entonces, ¿de dónde sale? Sale de sumar 15 más 5. Esto me da 20. Y me dice que lo voy a multiplicar por el término común, que es 4x al cubo. Ok. Entonces, 20 por 4 me da 80. Sí, aquí está. Y la x al cubo, pues no tengo con quién multiplicarla, no hay otra literal. Entonces se pasa igual. Ok. X al cubo de x sale 80 x al cubo. ¿Sí? Okay. Y finalmente me dice que el producto de los términos comunes. ¿Sí? Ahora tengo que multiplicar los términos no comunes. 15 por 5, que me da 75. Entonces, la respuesta de el producto de este binomio con término común sería 16x a la sexta más 80x al cubo más 75. ¿Okay? Bien. Bien. Binomios al cubo, que ya dijimos que es a más menos b elevado al cubo. ¿Sí? Esto nos va a dar un polinomio, ¿sí? Que es x al cubo más menos 3a al cuadrado por b más menos 3a b cuadrada más menos b al cubo. Okay. Y esto se llama polinomio cubo perfecto. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir qué le pasa al término, al primer término, a en todo el polinomio hasta llegar a b? ¿Alguien que me pueda decir qué le sucede? ¿Qué le ¿Lo nota? multiplica? Los exponentes. Ok, no se multiplica. ¿Alguien dijo del exponente otra vez, por favor? Va decreciendo su exponente. Exacto. Va disminuyendo su exponente hasta desaparecer. No desaparecer, sino tener exponente 0, ¿sí? Y todo elevado a la 0, ¿cuánto me da? ¿Alguien sabe? 1. 1. Exactamente. Como tengo 1, no es que desaparezca, sino aquí está, pero como está elevado a la 0, pues no se pone. ¿Sí? Es 1. ¿Okay? Y sí, va disminuyendo. Bien. Para realizarlo, teniendo como ejemplo x más 4 elevado al cubo, me dice que el cubo del primer término, entonces x al cubo. 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término. 3 veces, ¿sí?, el cuadrado del primer término por el segundo término. ¿Ok? Y aquí sale. Ese 12x al cuadrado saldría de 3 veces, ¿sí?, el cuadrado del primer término por el segundo. ¿Ok? 3 por 4, 12. Y x cuadrada no tiene con quién, entonces se pone así nada más. ¿Ok? Luego me dice 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término. Pasa lo mismo, pero ahora el primer término está elevado a la 1 y el segundo ahora sí está elevado al cuadrado. ¿Ok? Aquí sería 16. ¿Ok? Bien. Entonces 3 por 16, 48. Y x no tiene con quién, entonces se pasa igual. ¿Ok?
Y al final dice que es el cubo del segundo término. ¿Ok? Y 4 al cubo, pues entonces 64. Bien, ¿dudas? La verdad. No. Dependiendo del signo, es, por ejemplo, aquí es positivo, ¿no? Aquí es positivo, tengo una sumatoria. Pero si fuera una resta, ¿sí? Si el segundo término fuera negativo, entonces los términos de mi polinomio se van a ir alternando. ¿Ok? Entonces, el polinomio sería más, si fuera negativo, o sea, una resta acá, menos, más. ¿Ok? Si fuera una resta, aquí, se alterna en mi polinomio, más, menos, más. ¿Sí? Si es positivo, todos los términos del polinomio son positivos. Ok, seguimos binomio por un trinomio. Tenemos de la forma a más menos b multiplicado por a cuadrada más menos ab más b cuadrada. Bien, como resultado me va a dar una diferencia de cubos, o una suma o resta, más bien una suma o resta de cubos. ¿Sí? Veremos por qué. Bien, me dice que en este ejercicio los elementos del binomio se elevan al cubo. ¿Sí? Los elementos del binomio se elevan al cubo. Estos. Listo. ¿Verdad? ¿Aquí hay dudas? ¿De dónde salió eso? No, todo bien. ¿Segura? ¿Por qué no lo explico? Sí, todo bien, gracias. Perdón, aún se sigue viendo, es que me sacó esta cosa. Sí, otra vez la pantalla. Sí, se ve. Sí se ve. Permítanme, porque yo no la veo. Ay, de veras, esta cosa. Ok, creo que ya. Sí, ya veo. Bien. Ok, en este nada más lo desarrollé, ¿sí? Para enseñarles cómo quedaría. Sí, lo desarrollé, que me dice que tengo que elevarlos al cubo, como si tuviera aquí el 3. Pero les digo, como son productos notables, no hay que hacer tanto rollo. Entonces, si yo veo que está de esta forma, inmediatamente pienso que es una suma o resta de cubos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo sé que es una suma o es una resta? Si el binomio es negativo, ¿ok? Entonces el producto es negativo. Si el binomio es positivo,
el producto va a ser positivo. Bien. Por ejemplo, en donde está sumando, ahí sí podría ser, o porque tengo duda, porque por ejemplo, no se podrían restar los términos semejantes y pues no sería, ahí pues no saldría A más B3, o sí se podría. Otra vez, perdón. ¿En O sea, qué? en la primera, donde se está sumando en lugar de restando. Aquí. La que puso en rojo, la que está hasta Ajá. arriba, esa, por ejemplo, si se multiplicara el binomio por el trinomio, por ejemplo, si todos tuvieran signo positivo, ¿no podría darse eso o sí? No, ahí sí se suman, pero en este caso, sí, de hecho, gracias, sí me faltó. Si el binomio es positivo, acá va a ser positivo en el producto, pero también en este trinomio tiene que ser negativo este término. Sí, eso es lo que me faltó. ¿Ok? Gracias. De nada. Ahorita vemos ejercicios. Vamos. Bien, el cuadrado de un polinomio, pues únicamente es desarrollar el cuadrado. Ok, siempre me da un polinomio de 6 términos. Bueno, dependiendo. Si aquí tengo un trinomio, me va a dar un polinomio de 6 términos. Por lo regular lo van a encontrar de esta manera, como un trinomio. Ok, es como multiplicar entonces, en este caso, por sí mismo, que sería A más B más C por A más B más C. Entonces, utilizo distributivo, no me alcanzó. A se tiene que multiplicar por estos 3, B también y C también. Entonces en A tengo A cuadrada más AB más AC. ¿Ok? Poniendo a B, entonces tendría AB, B cuadrada, BC. Está. ¿Ok? Y juntando a C, entonces sería AC, BC y C cuadrada. ¿Ok? Aquí ya les puse la forma por si llegan a ver uno parecido. Nada más sustituyen. Entonces ya nada más reduzco los términos. Sería este AB se suma con esta otra, me da 2AB, este B cuadrada no tengo con quién, se queda aquí. AC si tengo, aquí está, y BC también tengo con quién, y queda 2BC. C cuadrada no tengo, entonces queda solo. ¿Sí? Entonces, mi respuesta sería esta. ¿Okay? De esta manera. Lo tendría que poner. Bien. Aquí les dejé estos ejercicios. Ya está, les digo, en el Drive. La carpeta ya está más bien la presentación ya está en el Drive. Si quieren checarlo. Si quieren checarlo, cualquier duda me avisan. O también los podríamos checar en clase el día de mañana. Pero ahí me dicen. Bien. Ahora tenemos uno que se llama binomio de Newton. Tiene esta forma, que es un binomio, ¿sí? Aunque en este caso A más menos B elevado a la N, donde N representa cualquier número a la que yo lo eleve. Para realizar nos vamos a apoyar del triángulo de Pascal, ¿sí? Donde el triángulo de Pascal únicamente me está diciendo
Ay, se me fue el nombre. Los coeficientes, ¿sí? De cada uno. Más bien, cuando está elevado a cierta potencia. Por ejemplo, si yo tuviera A elevado a la 0, ya me dijeron que cualquier número término elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, A a la 0 es igual a 1. Si yo tuviera elevado a la 1, ¿sí? Entonces los coeficientes serían 1. ¿Ok? Si yo tuviera elevado a la 2, tendría los coeficientes 1, 2 y 1. ¿Ok? Si estuviera a la 3, 1, 3, 3, 1. ¿Ok? Se identifican. Aquí entonces tenemos al binomio cuadrado. ¿Sí? Donde, si se acuerdan, en su trinomio cuadrado perfecto, tengo el coeficiente 1 por el más el coeficiente 2 más el coeficiente 1. ¿Sí? Y en este tenemos un binomio al cubo, que si se acuerdan también, al cubo. Teníamos al cubo con coeficiente 1, ¿sí? Con el mismo coeficiente, más A disminuye en 1, B aparece. Aquí me dice que tengo que tener 3. Entonces es 3 veces A cuadrada por B. Y luego dice que en el otro también tengo que tener coeficiente 3. A disminuye en 1. B aumenta. Entonces tengo 3AB cuadrada más A disminuye a 1 es 0, es igual a 1. Y B aumenta en 1. ¿Ok? Sí, y aquí dice que el coeficiente es 1. Y aquí está, coeficiente 1. ¿Ok? Bien. No, eso lo dejo. Bien, y aquí está ejemplificado. Donde es un binomio elevado a la 0, pues entonces me da 1. Aquí está. Un binomio elevado a la 1, entonces tiene coeficiente 1 y 1. Aquí está. Un binomio elevado a la 2. Aquí están sus coeficientes. 1, 2, 1. ¿Sí? 1, 2, 1. Elevado a la 3. 1, 3, 3, 1. Elevado a la 4. 1, 4, 6, 4, 1. ¿Okay? Es como si también para ver un triángulo de Pascal podríamos ir sumando todos estos, ¿sí? Todos a los lados tiene que ser 1, en estos dos lados. Ok, ahora, por ejemplo, si sumo estos dos, me da el término de en medio, que sería 2. Ok, bien, como ya tengo todos estos unos acá, entonces 1 más 2 me da el término de acá, 2 más 1 me da el término de acá. Ok, y ya tengo 1, 3, 3, 1. Después tengo aquí 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6, 3 más 1 me da 4, y como ya tengo aquí todos la hilera de los unos, y tengo aquí todas las hileras de los unos. Así es también para sacar el triángulo de Pascal, por si se les llega a olvidar. Bien. Supongamos que nos piden desarrollar ese binomio. 2 menos b elevado a la 7. Entonces nos apoyamos del triángulo de Pascal. Ok, entonces supongamos que ya lo hicimos, así nos lo aprendimos, a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Aquí están los coeficientes de un binomio elevado a la 7. Aquí está. Bien. Entonces me dice que voy a tener los coeficientes 1, 7, 21,
35, 35, 21, 7, 1. ¿Ok? Y se van alternando. ¿Por qué se van alternando? Ok, porque este es impar. Primero que nada, este es un número impar. Y si tengo un número impar con una resta, ¿sí? Aquí esta resta, un negativo, se van a ir alternando los signos. ¿Sí? Lo mismo pasó con el cubo. También el cubo es impar, entonces se va alternando los signos. ¿Okay? Bien. Entonces, ya tengo todos los coeficientes. Lo único que resta sería acomodarlos, cada uno de los términos. ¿Okay? Recordando también que en el primer término voy a tener el primer término, del binomio elevado a la n, ¿sí? al coeficiente de aquí, al exponente de aquí, ¿sí? Entonces tengo 2 a la 7, también hay que recordar que el 2 va a ir disminuyendo de exponente conforme vaya aumentando, conforme vaya yendo hacia la derecha, mientras que el segundo término, ¿sí? Que es b, va a ir aumentando en 1, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo b a la 0, ¿sí? Que es 1. Por eso no lo estoy poniendo. Pero aquí ya, si me dice que conforme vaya yendo hacia la derecha, tengo que irle aumentando en exponente en 1, entonces aquí ya aparece, que ya sería b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la 4, b a la 5, b a la 6 y b a la 7 hasta igualar el mismo exponente que mi binomio. Perdón, que mi binomio. Mientras que el primer término, entonces, lo voy a ir disminuyendo en 1 hasta que desaparezca, hasta que tenga un exponente 0, que es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ok. Bien, entonces ya los voy a ir poniendo en su lugar, que sería 2 a la 7 por 1 menos, dijimos que si aquí es menos, entonces va alternando el signo. Okay. Menos 7, porque aquí mi triángulo de Pascal me está diciendo que tiene que tener coeficiente 7. 2 a la 6, ya dijimos que el primer término va a ir disminuyendo en 1 conforme vaya yendo a la derecha. Por b, que dijimos que el segundo término va a ir aumentando en 1, ¿sí? En exponente, conforme vaya yendo a la derecha hasta igualar el mismo exponente que mi binomio. ¿Ok? Entonces, ya tengo menos 7 por 2 elevado a la 6, por b, más 21, porque aquí me dice el triángulo de Pascal, que es mi coeficiente 21, 2 elevado a la 5 por b cuadrada, que dijimos que va aumentando b y disminuyendo el 2, ¿verdad? Bien, así sucesivamente, hasta, bueno, aquí ya la realicé, que es 2 a la 7, ¿sí? 2 a la 7 me da 128, por 1, pues 128. Ok, 2 a la 6 me da 64, 2 a la 5, 32, 2 a la 4, 16, 2 a la 3, 8, 2 a la 2, 4, y 2 a la 1, pues 2, y 2 a la 0, 1, ¿sí? Aquí ya está realizado, ya está multiplicado, ya está sustituido. Bien. Y el b, pues ya dijimos, b cuadrada, b cúbica, b a la cuarta, b a la quinta, b a la sexta y b a la séptima. Va aumentando en 1 en su exponente hasta igualar la del binomio. ¿Ok? Bien. Y ya lo único que me faltaría aquí es multiplicar el coeficiente que me dio el triángulo de Pascal por los componentes del binomio. ¿Sí? Y esta sería la respuesta. 128 menos 448b, ¿sí? Que sale de 7 por 64 por b, más, ¿sí? Porque tengo más,
21 por 32 me da 672, b cuadrada, ¿ok? Menos 560, b al cubo, que sale de multiplicar esto, más 280, b a la cuarta, que sale de multiplicar esto, menos 84, b a la quinta, sale de multiplicar esto, más 14, b a la sexta, de multiplicar esto, menos b a la séptima. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. No. Gracias. Bien, seguimos con la fórmula del término general, ¿sí? Que es esta, que nos sirve para calcular cualquier término que se encuentre dentro de un polinomio, ¿ok? Siempre y cuando venga de un binomio de Newton, por ejemplo. Entonces, para calcular el término general, tenemos que TR es igual a n por n menos 1 hasta r menos un término, ¿sí? Hasta igualar r menos 1. Ahorita vemos. Sobre r menos 1 factorial, ¿sí? Ahorita también lo vemos por a elevado a la n menos r menos 1 por b elevado a la r menos 1, donde r es el término que me solicitan y n es la potencia del binomio. ¿Okay? Me piden desarrollar, bien, hallar el cuarto término del desarrollo 2x más 3 elevado a la 5, donde r es 4, porque es mi término que me solicitan, n es 5, ¿sí? Que es la potencia del binomio, y r menos 1, ya lo puedo calcular, que es 3, ¿sí? R menos 1, 3. Bien. Entonces, me dice que en el numerador tengo que tener n por n menos 1 hasta r menos, hasta r menos 1 términos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa hasta r menos 1 términos? Significa que voy a tener los mismos términos que me marca r menos 1. Si aquí me marca 3, entonces en el numerador yo voy a tener 3 términos únicamente, ¿sí? Aquí están. Me dice que es n, ¿sí? 5 por n menos 1. Es decir, 5 menos 1 y 5 menos 2. ¿Ok? Y ya me dice que es hasta r menos 1 términos. Y aquí está, que son 3 términos. ¿Sí? Únicamente 3 términos. Bien. En el denominador, me dice que es r menos 1 factorial. ¿Qué significa? Que voy a tener, ¿sí? Que voy a tener todos los números hasta llegar a 1. Okay. Si tuviera, por ejemplo, aquí, por ejemplo en este, más bien, aplicando este. Aquí me dice que r menos 1 es 3. Entonces, si me dice que tengo que tener factorial, es decir, hasta llegar a 1, entonces voy a tener 3 por 2 por 1. Si tuviera r menos 1 es igual a 4, entonces tuviera 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Si tuviera 5, igual. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? El factorial me dice que lo tengo que descomponer hasta llegar al 1. Siempre multiplicando. Ok. Bien, entonces, ya. Aquí tengo por a la n, que esto únicamente lo vamos a sustituir. Ok. Vamos a sustituir. ¿Quién es a? A es 2x. Lo sustituyo. Me dice que tiene que estar elevado a la n. Es decir, 5. Menos r menos 1. Que r menos 1 es igual a 3. Entonces me queda 2x elevado a la 5 menos 3 por b. ¿Quién representa b? Representado por 3.
coloco r elevado a la r menos 1. R menos 1 es igual a 3. Aquí está. ¿Ok? Únicamente resuelvo. Aquí resolvemos todo esto, me da 10. ¿Ok? Que va a ser multiplicado por 2x elevado a la 2 por 3 elevado a al cubo. Entonces aquí me queda 10 por 4x al cuadrado, que viene de aquí, por 27, que viene de elevar 3 al cubo. Por último resuelvo, que me daría 1080 el x al cubo. ¿Sí? Ese es el cuarto término de este binomio. Disculpa, Dígame. ¿de dónde salió el 10? De resolver esto. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos? Ok, sí. Que me da 5 por 4 por 3. En el numerador me da 5 por 4 por 3. Entonces soy 60, ¿no? Sobre 6. 60 entre 6 me da 10. ¿Ok? Ah, ya entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, de Una ahí, pues, pregunta. dígame. Si yo acomodo los números en diferente orden, ¿sí me altera lo que es el término? ¿Cuáles números? De los que están entre paréntesis, los que se multiplican. Estos. Si alteras lo que tiene que ir en el denominador, si lo del denominador lo pones en el numerador y viceversa, sí, sí se altera. Si tú pones aquí 3, acá 5 y acá 4, pues no se alteraría, saldría lo mismo, saldría en este caso 60. ¿Ok? Donde me dice, si te acuerdas que la posición de esto no me va a alterar el producto, ¿sí? De los términos no me altera el producto. Pero si Sí, tienes ya. que, ¿sí? Gracias. Ok, pero sí tienes que recordar que en el numerador siempre va a ser n multiplicado por n-1 hasta llegar a r-1 términos. Y en el denominador siempre tiene que ser r-1 factorial. ¿Ok? Ya dijimos que factorial es, si tengo en este caso 3, es descomponerlo hasta llegar a 1. Todos los términos tienen que estar multiplicados. ¿Ok? Ya. ¿Alguien más? Sí, gracias. Bien, Yo también tengo una duda. dígame. Por ejemplo, en el denominador donde está la r factorial, el número que inicia en el denominador, por ejemplo, el 3, va a ser el último del numerador, que es el 3. Pregunto. Ajá, ok, sí te entendí. Puede ser, pueden haber casos en que sí coincidan, puede que no. Eso depende de la posición, ¿sí? Del término que me estén pidiendo del desarrollo, ¿sí? Del número de Newton. Va a depender, puede coincidir, y eso sí puede coincidir en que el mismo número de términos que tengo en el numerador va a ser el del denominador. Si yo tengo 3 arriba, significa que abajo voy a tener 3. ¿Sí? En eso sí puede coincidir. ¿Okay? Pero puede que no coincida en que aquí empiece yo con 3 y aquí termine con 3. ¿Okay? Pero en el número de términos sí coincide. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Ok, aquí les dejé esos ejercicios igual. Ya están, ya está esta presentación en el Drive. Entonces, los gustan checarlos, realizarlos, me los mandan, yo les contesto. A lo mejor me tardo, pero de que les contesto, les contesto. Por último, vemos cocientes notables, donde tenemos 4 formas. Esta,
donde tanto en el numerador como en el denominador tengo signo negativo, ¿sí? Esta otra, donde tengo signos positivos, tanto en el numerador como en el denominador, donde se alternan, ¿ok? Donde empiezo con negativo en el numerador y denominador positivo. Y al revés, donde tengo al numerador positivo y al denominador negativo. Esas son las 4 formas de un cociente notable. Sabemos sus reglas. Empezando con este, donde los dos son negativos. Me dice que n puede ser par o impar, no importa. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos. Siempre es un cociente notable, ¿sí? Sí existe. Y los signos de todo el cociente pues serán positivos, ¿sí? De las respuestas serán positivos. En este, donde tengo más y más, me dice que n siempre debe ser impar. En dado caso de que llegue a ser par, tal vez no exista. ¿Okay? Los signos del cociente estarán intercalados, es decir, más, menos, más, menos. ¿Sí? Okay. En este donde se intercalan, n debe de ser par. Igual, si es impar, tal vez no exista. ¿Okay? No se pueda desarrollar. Y los signos de aquí estarán intercalados. En este caso, no es un cociente notable. No existe esta. ¿Okay? Ahorita veremos por qué. O mañana. Me falta menos. Bien, bueno. ¿Cómo es la forma de un cociente notable? Poniendo que aquí estaría mal. Porque si recuerdan, este no existe, más menos no existe. Entonces aquí no podría ser así, más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque hay uno que no existe, que es el este. Sí, este no existe. Donde el numerador es positivo y el denominador es negativo. Ese no existe. Bien. Bueno, me dice que entonces su cociente, su respuesta, va a ser de esta forma. Donde A está elevada a la n-1. Si se fijan, no tengo B. Aquí aún no tengo B. Pasa lo mismo. N va a ir, digo, N. A va a ir disminuyendo y B va a ir aumentando, ¿sí? En N. Entonces, más menos AN menos 2. B aparece en el segundo término. B a la 1. AN menos 3. Va disminuyendo. B va aumentando. Aquí sería b al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1, ¿okay? Donde b está elevada a la n menos 1. Entonces tenemos que el exponente de la base a disminuye de 1 en 1. Lo mismo pasaba en los productos, ¿verdad? El exponente de la base b aumenta en 1 a partir del segundo término. ¿Okay? Si el divisor es a menos b, todos los términos del cociente pues, son positivos, lo que ya hemos dicho en la diapositiva pasada. Si el divisor es a más b, los signos se alternan. ¿Okay? Y bien, el número de términos del cociente de la igualdad del polinomio es igual al exponente n. Entonces, si yo tuviera aquí 5, significa que aquí voy a tener 5 términos. ¿Okay? Bien. ¿Cuál empieza? Ok, empiezo por ese. Empezando con el A. ¿Existe o no existe este cociente? No. Sí ¿No? existe. Ok, sí existe. ¿Cuál es el único que no existiría? El más menos, Ajá. cuando hay uno arriba y otro así.
Sí, donde el numerador es positivo y el denominador es negativo. Ahí no existe. Este sí existe. Menos, menos. Donde, si recuerdan, si es menos, menos, todos aquí van a ser positivos. ¿Sí? El resultado de todos los términos van a ser positivos. Okay. Entonces me dice que x, empiezo como x, n-1. Ese es mi primer término, si recuerdan. ¿Ok? X, n-1. Aquí ya tengo x elevado a la 3. Luego me dice que el segundo término es x, n-2. Y a partir del segundo término aparece, vaya, el segundo término del numerador, ¿sí? Que tiene que llegar, recuerden, a elevado a la n-1, ¿sí? Que sería este 3. ¿Ok? Recuerdan que habíamos dicho que el valor de n también va a estar reflejado en el número de términos en la respuesta. Aquí tengo 4, un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. ¿Ok? Bien. Seguimos con este, donde tengo más, también existe porque es impar, si recuerdan, tiene que ser impar. Y en las reglas de la positiva pasada me decía que si tengo denominador más, entonces se van a alternar los signos. Más, menos, más, menos, más. ¿Ok? Empiezo igual. El primer término siempre va a ser a elevado a la... Bueno, supongan que ese es 1. Una n, perdón. A la... ahí está, una n, rara. A elevado a la n-1, ¿sí? Y que a partir del segundo término va a aparecer el segundo término del binomio, ¿sí? De mi numerador, va a aparecer y que tiene que llegar hasta n elevado a la n-1. ¿Ok? Igual repercute, aquí tengo 5, donde n es 5, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Ok? ¿Dudas? Una pregunta. Cuando se alternan los signos, ¿el primero siempre es negativo y después positivo y así sucesivamente? El primero es positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Yo una pregunta. Dime. En el inciso E y F no perjudica si arriba está, pues, como numerador está negativo y como denominador está positivo. No. Si te fijas. Sí existe, ¿verdad? Que es este. Entonces no me perjudica. El único que sí me perjudicaría, no es que me perjudique, pero este al menos no existe. No es un cociente notable. Sí, tendría que desarrollarlo. Cállate, perro. Lo tendría que desarrollar completamente. ¿Sí? No lo puedo sacar, vaya, con una fórmula sencilla, que sería esta, ¿sí? Sino que tendría que desarrollarla completamente. ¿Sí me expliqué? Sí, muy bien, gracias. Okay. Bien. ¿Alguien más? Bien, su silencio me tranquiliza. Entonces, les digo, esta ya está en el Drive. Viene con ejercicios. Cualquier duda me lo hacen saber por mensaje. Y listo, sería todo por hoy. Ahí vienen las respuestas, de hecho, pero traten de hacerlo primero sin ver las respuestas, claro. Entonces,
sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Y mañana pues les va a tocar con Karina. Ahí se portan bien con ella. Y si se portan bien les dan un gansito, le dijo. Entonces, se cuidan mucho y bonito lunes. Gracias. 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 igualmente. Gracias. Gracias.